pues buenas tardes a cada uno de ustedes. Qué gusto poder saludarles una vez más. Sean bienvenidos. Gracias por estar una vez más conectados y pendientes de cada una de nuestras diferentes actividades, ¿verdad? Para mí es un gusto poder saludarles el día de hoy. Pues buenas tardes, bienvenidos. Y como lo hemos estado haciendo en nuestras diferentes clases virtuales, por favor, su nombre completo a través del chat, por favor, para que de esa manera pues podamos tomarles en cuenta para nuestra actividad del día de hoy, ¿verdad? Entonces agradecerles a cada uno de ustedes por estar ahí pendientes de nuestras actividades para esta tardecita, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar el día de hoy pues a trabajar nuevamente con el tema que traemos y que hemos estado viendo y enviando, por supuesto, a través de nuestras guías de estudio, ¿verdad? Pues prácticamente vamos a continuar trabajando, vamos a continuar viendo un poquito acerca de lo que es el programa de Microsoft Excel, ¿verdad? En su versión 2016, ¿verdad? Esperando, por supuesto, de que les vaya a gustar la clase que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Entonces, pues recuerden cualquier duda, cualquier pregunta que surja a lo largo del proceso que vamos a estar viendo el día de hoy, pues que por favor me lo hagan ver y de esa manera pues podamos apoyarles para contestar esas dudas que tengan, ¿verdad? Entonces vamos a continuar trabajando con nuestro libro de primeros pasos del programa de Excel, ¿verdad? La última vez estuvimos viendo pues lo que ustedes ven en color rojo, ¿verdad? Los conceptos básicos, cómo guardar y configurar un documento, la pantalla inicial, y pues prácticamente nos quedamos en lo que fue la manipulación de celdas. También ya vimos un poquito con respecto a ello. Y pues el día de hoy vamos a ver cómo aplicar el formato tanto a las diferentes celdas como a lo que es el texto. Y también vamos a aprender a cómo insertar los objetos, ¿verdad? Prácticamente estábamos hablando de cómo insertar imágenes, formas, WordArt si en algún momento se requiere utilizar. Pues prácticamente el día de hoy vamos a estar viendo todos estos aspectos, ¿de acuerdo? Para que pues ustedes también comprendan cómo irlo haciendo, ¿verdad? Como decíamos la última vez, veíamos, para recordar un poquito, pues veíamos cómo manipular las celdas, cuando hablábamos de cómo se seleccionan, cómo se mueve, el contenido que está dentro de las celdas, la opción de rellenar también automáticamente lo que son las celdas con un determinado valor, con un determinado dato, ¿verdad? Pues prácticamente lo estuvimos trabajando. Así también pues estuvimos viendo algunos conceptos como lo era celda, el rango, ¿verdad? Que se pueden seleccionar, se pueden insertar, se pueden eliminar, lo que son este tipo de opciones para ya sea agregarlas a nuestros documentos o sencillamente en algún momento pues si no lo necesito pues poderlo quitar. De acuerdo, entonces prácticamente es un pequeño recordatorio para que pues no se les olvide, ¿verdad? Que es muy importante que conozcamos cómo utilizar este tipo de opciones, ya que nos sirven bastante a la hora de estar trabajando dentro de este programa, y en un momento vamos a observar qué es lo que vamos a estar haciendo y por supuesto para que ustedes también vean cómo ir aplicando cada uno de estos conceptos, ¿verdad? Primeramente vamos a aplicar lo que es el formato, ¿verdad? Cuando hablamos de aplicar un formato, específicamente pues podemos hablar de las celdas, ya que al momento de que nosotros escribimos el contenido que va a ir dentro de las celdas, pues prácticamente este ya va con ese formato, ¿verdad? Es mucho más sencillo que a la hora de que nosotros escribamos, no como en Word, ¿verdad? Que escribíamos y luego aplicábamos el formato, colores, estilos, tipo de letra, a eso me refiero cuando hablamos de un formato. En el caso de las de Excel, pues también lo podemos hacer, ¿verdad? Lo podemos hacer de manera individual en cada una de las celdas o lo podemos hacer una vez que el contenido esté totalmente escrito, ¿verdad? Ahorita en un momento pues vamos a observarlo de manera práctica. Cuando nosotros ingresamos a los diferentes programas, pues nos vamos a encontrar con diferentes grupos de herramientas que se pueden utilizar. En el caso de Excel y de muchos programas están distribuidos también, ¿verdad? En estos grupos, los cuales pues nos ayudan a poder aplicar los diferentes formatos
estilos o lo que nosotros necesitemos aplicar, ¿verdad? Los más importantes o los más utilizados, en este caso pues tenemos el grupo fuente, el grupo alineación y por supuesto el grupo número, que es prácticamente parte esencial e importante, ya que como lo platicábamos la clase pasada, pues Excel va dirigido específicamente a cálculos, entonces esta parte es bastante importante a la hora de que nosotros pues apliquemos ciertos aspectos, ciertos formatos, ya sea un formato moneda, un formato contabilidad, fecha y hora. Entonces se utiliza mucho esto. Por supuesto, esto ya lo conocemos, el grupo fuente, donde nosotros elegimos los tipos de letras, tamaños, colores, fondo para cada una de las diapositivas, un borde, que así es como se le llama acá a las líneas que forman las tablas, ¿verdad? En Excel, negrita, cursiva y subrayado, que también ya lo conocemos, y por supuesto las opciones para hacer más grande o más pequeña lo que es la letra al momento de que esté dentro de lo que son las celdas. El grupo alineación, pues prácticamente tenemos lo que son centrar, alinear a la izquierda, a la derecha. Muy importante, aquí ya no existe justificar, ¿verdad? Porque es un elemento que ya no se utiliza como en Word, ¿verdad? Que sí prácticamente utilizamos mucho lo que es la justificación del texto. En esta parte pues ya no existe. Asimismo tenemos no solo las alineaciones normales, sino también tenemos lo que son otro tipo de alineaciones que nos permiten alinear a lo que es dentro de la celda, ¿verdad? Cuando el texto o lo que contenga que está en esa celda, pues prácticamente poderlo alinear según el espacio que yo maneje. En un momento pues lo vamos a ir viendo también para que ustedes puedan entender por qué existen 6 tipos de alineaciones, ¿de acuerdo? Tenemos la opción para poder girar el texto, que también es bastante útil a la hora de trabajar, porque eso nos ayuda a minimizar el espacio, ¿verdad? Poder colocar el texto vertical, horizontal o incluso en diagonal, ¿verdad? También tenemos las opciones para ajustar el texto al tamaño de la celda que yo contenga, así como también el poder combinar y centrar, que también es parte esencial a la hora de trabajar dentro de lo que es el programa de Excel. Por supuesto, esto es más aplicado a cuando nosotros insertábamos una tabla en Word o en PowerPoint, pues prácticamente estas opciones son muy similares, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir directamente a un documento de Excel, ¿de acuerdo? Que lo tenemos ya por acá preparado, pues como lo hemos visto también en otros programas, pues también nos ofrece una gran variedad de lo que son plantillas, ¿verdad? Para que nosotros ya solo vengamos y modifiquemos ciertos datos, ¿verdad? Que nosotros pues tomemos estas plantillas y prácticamente las hagamos nuestras, como comúnmente se dice, en las cuales pues yo voy a incorporar mis datos, lo que yo necesito, ¿verdad? Pues prácticamente ahí vamos a ir nosotros acoplando estos diferentes aspectos, ¿verdad? Ahí podemos elegir entre una gran variedad de plantillas que nos ofrece. En nuestro caso pues siempre creamos un documento en blanco, porque lo importante es aprender a cómo ir creando cada uno de estos aspectos, cada uno de estos diferentes valores que nosotros tenemos en nuestros documentos, ¿verdad? Bien, ahora que ya tenemos el documento como lo hemos hecho con los demás programas y por supuesto en las diferentes clases, lo primero es por supuesto guardarlo, ¿verdad? Eso siempre es importante, que nosotros lo podamos guardar. Creo que acá teníamos ya otra carpeta, acá está. Vamos a poner como ejercicio 1 y lo guardamos, ¿verdad? Prácticamente ahí ya estaría preparado el documento para poder trabajar con los diferentes aspectos. Cuando hablamos de, lo mirábamos en la presentación, pues los diferentes grupos, ¿verdad? De los más importantes para aplicar el formato, porque es importante que ustedes comprendan que tenemos diferentes grupos dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Así también están distribuidos los grupos. En este caso pues como estamos hablando de aplicar un formato, pues vamos a encontrar el grupo fuente, el grupo alineación y el grupo número. Prácticamente en esta parte encontramos eso.
Tenemos los estilos también, tenemos el grupo celdas o el grupo modificar, como así también el grupo portapapeles, pero estos se utilizan dependiendo de lo que se vaya a trabajar dentro del programa, ¿verdad? Según lo que nosotros usemos, así vamos utilizando cada grupo. Y si nos vamos a diferentes pestañas, también vamos a encontrar que están distribuidos en grupos. Esto para poder tener un mejor orden a la hora de que nosotros vayamos a colocar ya sea elementos o diseñemos la página, configuremos nuestra página, insertemos nuestras fórmulas, apliquemos datos externos al programa o prácticamente para ir creando otras opciones, etcétera, ¿verdad? Ahí podemos ir viendo que las diferentes pestañas también están distribuidas en este tipo de grupos. Bien, como lo decíamos, como lo hacemos en los diferentes programas para aplicar los diferentes formatos, nosotros podemos escribir o podemos primero aplicar el formato, ¿verdad? Lo podemos hacer de ambas formas. En este caso, por ejemplo, si yo quiero escribir acá, pues sencillamente escribo, ya lo habíamos visto la última vez, escribimos el valor, ¿verdad? Y después de escribirlo, pues ya aplico los diferentes formatos, ¿verdad? Aplicamos acá los diferentes formatos que nosotros necesitemos, por ejemplo el tipo de letra, que aquí lo tenemos, ¿verdad? Ahí ya se aplica, pueden observar. En este caso no hay necesidad de seleccionar el texto. ¿Por qué? Porque ya tenemos prácticamente seleccionada la celda y el contenido que está dentro de esa celda. Entonces no hay necesidad de que nosotros hagamos lo que hacíamos en Word, ¿verdad? De seleccionar el texto. ¿Se puede? Claro que se puede, ¿verdad? Nosotros podemos venir acá, dar doble clic dentro de la celda y ya ingresar al contenido que tiene esa celda. Yo puedo seleccionar acá y puedo elegir, ¿verdad? Por ejemplo, cambiar el tipo de letra, pues ahí está, ustedes pueden observar. También lo podemos hacer a través de estas opciones, ¿verdad? Sin la necesidad de ingresar a lo que es el contenido que está en la celda. Podemos cambiar el tamaño también, ¿verdad? Observen, ahí ya se hizo más grande sin la necesidad de seleccionar el texto. Podemos aplicar negrita, cursiva, subrayado, ¿verdad? Lo normal, lo convencional. Podemos aplicarle un color. Podemos aplicar este relleno, pero esto es prácticamente para la celda, no para el texto, ¿verdad? Esto es más para el fondo de la celda. Y por supuesto, en esta ventanita podemos elegir nosotros los bordes que van a formar la tabla, ¿verdad? Entonces prácticamente así es como nosotros podemos ir aplicando este tipo de opciones cuando nosotros lo necesitamos hacer, ¿verdad? También lo podemos hacer de otra forma, como lo habíamos dicho, ¿verdad? Por ejemplo, acá vamos a volver a poner mi nombre. Pueden darse cuenta que si yo escribo otro texto, ¿verdad? Prácticamente no toma el formato que habíamos aplicado en la celda anterior, porque el contenido que va dentro de cada celda es individual, ¿verdad? Si nosotros queremos aplicar el mismo formato que tenemos acá a varias celdas, lo que debemos de hacer es seleccionarlas, ¿verdad? Y prácticamente aplicar el mismo formato, ¿verdad? Aquí lo habíamos puesto, creo que era este tamaño. Hemos puesto negrita, cursiva, subrayado, ahí pueden darse cuenta. Este color de letra y el color de fondo, ahí pueden darse cuenta. Y si yo escribo acá, por ejemplo, hola, ya pueden darse cuenta que tenemos el mismo formato, ¿verdad? Pero si yo escribo abajo hola, pues prácticamente no aparece el formato. ¿Por qué? Porque prácticamente las celdas pues contienen datos individuales, ¿verdad? Podemos borrar el contenido de la celda sin que se vea afectado lo que es el formato. Yo acá puedo poner, nuevamente vamos a poner hola, y pueden darse cuenta que no se afecta aunque yo borre, ¿verdad?, el contenido que está. Incluso si yo necesito que este formato se aplique a este rango de celdas que tenemos acá, lo único que hago es seleccionar y por supuesto rellenar, porque necesito el mismo formato. Ahí ustedes pueden darse cuenta que ya está. Y si yo pongo acá hola, pues ya aplica el formato y ahí nosotros vamos aplicando
de esta manera los formatos. Por eso les decía que es importante el que nosotros conozcamos cómo ir manipulando nuestras diferentes celdas, ¿verdad? O conocer cómo manipular las celdas, esta parte, para que nosotros podamos ir incorporando ya ese formato. Ven lo útil que es a la hora de estar trabajando en nuestro programa, porque se vuelve mucho más sencillo el aplicar no solo el formato, sino el saber cómo seleccionar, cómo rellenar, ¿verdad? O copiar cada uno de los contenidos que estén dentro de nuestra celda, ¿verdad? No sé si tendrán alguna duda, alguna pregunta. ¿No? No, profe, todo bien. Muy bien, gracias. No, Entonces, profe. muy bien, gracias. Gracias. De esta manera, nosotros podemos ir colocando lo que son los formatos dentro de cada una de las celdas que nosotros vayamos a utilizar, ¿verdad? Si yo necesito dejar solo este rango de celda que tenemos por acá, si yo lo necesito únicamente acá, este de en medio, no quiero ningún estilo, ningún color, ¿verdad? Podemos simplemente volver a aplicar los diferentes estilos, ¿verdad? Ir quitando cada uno de los diferentes estilos, como comúnmente se dice, cómo lo apliqué, cómo lo voy a quitar, ¿verdad? Prácticamente esa sería la expresión a utilizar, ¿verdad? Sabemos que para aplicar los estilos yo me vine para acá, ¿verdad? A lo que es el grupo fuente. Entonces en este mismo yo quito lo que es subrayado, negrita, cursiva, le dejo el tamaño 11 por ejemplo, le quito el relleno de fondo de las, de las celdas y le voy a poner el color automático, que es prácticamente el que viene por defecto, y cuando yo escriba aquí por ejemplo un hola, pues ya pueden observar ahí ustedes que lo único que nos ha quedado pues es el tipo de letra, que pues prácticamente sería lo único que dejaríamos, ¿verdad? En este caso pues podemos nosotros venir y también centrar, ya colocándonos dentro de lo que es el grupo alineación, podemos centrar, alinear a la derecha, alinear a la izquierda. También tenemos estas otras opciones que lo veíamos, que por ejemplo yo quiero alinear a la derecha, pero en la parte superior de la celda, pueden observar. Yo quiero alinear en la parte inferior de la celda, que quede en la parte de abajo, o sencillamente que quede en la parte de en medio, en el centro, ¿verdad? Y de esta manera, si yo lo deseo, por ejemplo, en la parte superior, pero que vaya a la derecha, pues hago esto, ¿de acuerdo? Y ahí ustedes pueden observar, si yo pongo aquí por ejemplo otro hola, ¿verdad? Pero este lo quiero en la parte superior del lado izquierdo, pues ya lo tengo. Y quiero colocar un último hola, pero que este me quede en el centro, ¿verdad? Y ahí ustedes pueden observar cómo centramos el texto, ¿de acuerdo? Y por supuesto que quede justamente al centro de toda la celda, ¿de acuerdo? Para eso utilizamos las otras tres alineaciones que tenemos para buscarle la posición dentro de lo que es la celda, ¿verdad? Ya sea en la parte superior, inferior o exactamente en el centro de la misma, ¿verdad? De esta manera nosotros podemos ir utilizando cada uno de estos estilos a nuestras nuestras diferentes plantillas que nosotros utilizamos, o sencillamente cuando estemos trabajando, por ejemplo, un ejercicio que en un momento pues lo vamos a poner por acá en esta parte para que ustedes lo vean. Aquí lo tengo, esto es lo que vamos a trabajar prácticamente en un momento. Vamos a ir aplicando diferentes aspectos. Aquí ya pueden ustedes denotar que hay una serie de líneas, ¿verdad? Aquí también tenemos algunas formas que se aplican. Tenemos acá un texto que no es similar a este, sino que acá es un word art el que se utiliza, y por supuesto una imagen que también se aplica dentro de esta pequeña plantilla, ¿verdad? Que tenemos acá. Entonces siempre es importante que nosotros conozcamos cómo ir aplicando los diferentes formatos para luego venir y ya que nosotros tengamos una plantilla como esta, pues saber cómo ir aplicándolo, y ustedes se van a dar cuenta cómo lo vamos a ir utilizando en este ejercicio que tenemos por acá. ¿De acuerdo? No sé si tendrán alguna duda, alguna pregunta. No, todo claro. Muy bien, gracias. Vamos a hacer un poquito más pequeño esto por acá. Y nos vamos a ir nuevamente por acá.
De acuerdo, y me voy a desplazar un momentito, ya que me voy a pasar para acá. Ahí estamos. Vamos a venirnos acá, a esta parte donde está el signo más, ¿verdad? Que se recuerdan que esto es para agregar una nueva hoja, y le vamos a dar un clic. De esta manera yo ya creé una nueva página, con la cual me va a servir a mí para poder hacer el ejercicio que vimos hace un momento, ¿verdad? Que es el que tenemos por acá, que es este, ¿verdad? Este es el que vamos a utilizar en un momento, ¿verdad? Lo vamos a ir haciendo acá, en esta parte, por eso necesitábamos una página nueva. Como siempre, pues yo me voy a ir y me voy a desplazar para acá para que ustedes puedan observar cómo lo vamos a ir haciendo. Es importante que ustedes puedan comprender que a la hora de que nosotros hagamos un ejercicio o una plantilla de estas, nosotros sepamos exactamente cuánto espacio vamos a utilizar. Esto se aplica a lo que es columnas y filas, ¿de acuerdo? Es importante que nosotros siempre determinemos ese espacio. Por ejemplo, acá nosotros tenemos esta plantilla. Ustedes pueden darse cuenta de que ya tenemos el espacio en columnas a utilizar. Vamos a utilizar de la columna A la columna H. Y vamos a utilizar de la fila 1 a la fila número 28. Ese es el espacio que nosotros vamos a estar utilizando para este ejercicio. ¿De acuerdo? De ahí todo lo demás pues no lo vamos a utilizar por el momento, entonces lo vamos a dejar a un lado. También es importante que nosotros podamos observar que en este ejercicio hay algunas columnas que son unas más pequeñas, ¿verdad? Unas más grandes, dependiendo de dónde vayan los datos y cómo se vayan a aplicar cada uno de los datos, ¿verdad? En este caso, pues podemos observar que vamos a tratar de ir delimitando este espacio. ¿Cómo delimitamos ese espacio? ¿Cómo hago para que las columnas, las filas se hagan más grandes, se hagan más pequeñas? Pues prácticamente de la siguiente forma. Cuando yo me ubico justamente en el centro de cada una de las columnas, ¿verdad? Por ejemplo acá, entre la A y la B, por ejemplo, entre estas dos, yo me ubico en el centro, pues pueden observar que me aparece esta pequeña flechita, ¿de acuerdo? Que marca a la derecha y a la izquierda, ¿de acuerdo? De esta forma yo puedo hacer más grande lo que es la columna A, ya que aquí es donde termina, ¿verdad? Esa columna. Le doy un clic sostenido y la puedo hacer más grande o la puedo hacer más pequeña, dependiendo de lo que yo necesite hacer, ¿verdad? En este caso, si nos damos cuenta en el ejercicio, pues yo necesito hacerla más pequeña, entonces ya la tengo pequeña, ¿verdad? La B pues la vamos a dejar normal y la C la vamos a hacer un poquito más grande. Ustedes se preguntarán, profe, ¿y de qué tamaño debemos de dejar nosotros cada uno de las columnas o las filas? Pues prácticamente ustedes eligen el tamaño, ustedes le van dando, ahí sí que vamos calculando el tamaño que se vaya a utilizar, ¿verdad? En este caso pues vamos a hacer más grande la columna C, que es donde va una parte importante, y lo vamos a dejar más o menos de este tamaño. De esa forma pues ya vamos a ir delimitando nuestros espacios para poder trabajar el ejercicio, ¿verdad? La letra G está un poquito más pequeña y la letra H un poquito más grande, ¿verdad? Ahí sí que prácticamente lo estamos haciendo para que lo entendamos al cálculo, ¿verdad? Después, si necesitamos más grande o más pequeña cada columna, pues lo vamos a ir haciendo, ¿verdad? Eso se va a ir viendo conforme se vaya trabajando el ejercicio, ¿verdad? Ahora ya tenemos los diferentes espacios, ¿verdad? Ya tenemos delimitado este espacio. ¿Qué sigue? ¿Con qué continuamos? Pues podemos ir aplicando lo que son las formas, las líneas o el texto, como ustedes deseen, pero siempre es importante que vayamos viendo en dónde va cada uno de los diferentes aspectos o datos que nosotros vamos a aplicar. Por ejemplo, factura va en la celda B2. ¿Por qué? Porque yo necesito que al momento de colocar los cálculos o de realizar ciertos aspectos importantes, me quede de la misma manera para poder comprender qué es lo que vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a tratar de poner cada dato específicamente en la celda que corresponde, ¿verdad? Para que nos quede exactamente de la misma manera, ya que si yo lo coloco en un lugar que no es el correcto, puede que eso me lleve a que la plantilla pues tome más espacios
o sencillamente yo le quite espacios, ¿verdad? Entonces es importante poderlo hacer de la manera o buscando los espacios que nosotros tengamos según lo que nos indica, ¿verdad? Bien, entonces vamos a colocar esto que dice factura, va en B2, ¿verdad? Entonces quiere decir que yo me ubico en B2 y vamos a poner acá factura, ¿verdad? Que es simplemente describir estilos, tipos de letra, tamaños, colores, pues va a depender de cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? Eso siempre es a criterio de cada quien, que nosotros lo apliquemos. Entonces ya teniendo esto, pues yo ya puedo saber dónde colocar los demás datos. ¿De acuerdo? Entonces ahí pues ya vamos nosotros creando nuestro primer ejercicio, ya un poquito más formal, nuestra plantilla, ¿verdad? Que vamos a ir trabajando. Antes de ello, de continuar, pregunto alguna duda, algo que no haya quedado claro. Muy bien, parece que no, que vamos bien. Entonces, pues vamos a aprender que también en Excel se pueden insertar una gran variedad de objetos, entre los cuales podemos incluir las imágenes en línea, siempre que tengamos internet, por supuesto, formas, Smart Art, capturas, cuadros de texto, WordArt, se pueden colocar también lo que son gráficos, ¿de acuerdo? Las tablas en Excel no se pueden colocar de la misma forma que nosotros lo veíamos en Word, en PowerPoint, ya que es algo diferente, algo distinto que Excel nos ofrece, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Por eso acá no aparecen las tablas, ¿verdad? Simplemente estos son los elementos o los objetos que vamos a estar viendo por el momento. Y por supuesto, como también ya lo vimos anteriormente, están distribuidos en grupos, ¿verdad? Está el grupo ilustraciones, que es donde encontramos la gran variedad de ellos para poder trabajar. El grupo texto, que prácticamente es sencillamente para colocar un WordArt o un cuadro de texto, dependiendo de lo que se vaya a utilizar, ¿verdad? Entonces vamos a aprender a cómo también ir aplicando estos elementos para darle el formato adecuado a nuestro documento que tenemos en esta parte, ¿verdad? Como ya lo vimos en el ejemplo, tenemos una serie de formas que se utilizan acá, ¿verdad? Muy importante, estas líneas no hay que confundirlas con los bordes, ya que los bordes son diferentes. Los bordes son los que ven ustedes en la parte de abajo de nuestro ejercicio. Y esto pues son formas, ¿verdad? Entonces los vamos a ir colocando. Vamos a colocar primeramente esta línea que vemos acá de color azul. Para ello nos vamos a la pestaña insertar, buscamos el grupo ilustraciones y buscamos las formas, ¿verdad? Que prácticamente es un elemento que ya hemos observado en Word, en PowerPoint, y pueden observar que acá también se puede utilizar y de la misma manera lo podemos aplicar, simplemente seleccionando y de la misma forma que lo hacíamos con los otros programas, pues la dibujamos, ¿verdad? Al momento de dibujar el elemento, pues ya podemos observar la pestaña de formato, en la cual me permite a mí poder cambiar ciertos aspectos de la forma, como por ejemplo el color y el estilo, ¿verdad? También lo podemos hacer a través de este contorno, ¿verdad? De la forma. Aquí podemos elegir grosor, si podemos elegir guiones o podemos elegir una flecha, por ejemplo. También podemos darle un efecto a esa forma, ¿verdad? Aquí tenemos las diferentes opciones. Muy importante, por ser una forma no podemos poner este tipo de estilos, ¿verdad? Eso simplemente va para el texto. En nuestro caso pues le vamos a poner este estilo que tenemos acá, este estilo de forma, me parece bien para darle el aspecto que ya vemos por acá, ¿verdad? Vamos a mover un poquito esto para que ustedes lo vean acá, ¿verdad? Tenemos esta línea y acá tenemos también ya la línea, pues ya retomamos ese pequeño aspecto, ¿de acuerdo? Vamos a irnos para acá. Ya vamos a ir terminando, déjenme ver si aún tenemos un poquito de tiempo por acá. ¿Cuánto tiempo nos queda? Todavía tenemos un par de minutos, entonces vamos a continuar por acá. Y pues, como lo decía, vamos a irnos ahora a esta parte, para que ustedes vean la diferencia de poner una forma y de poner lo que es un borde, que es algo diferente. Esto es una línea, una forma, y esto es un borde. Vamos a poner en D2 la fecha y en D3 el número de factura, ¿verdad? Que eso es lo que nos indica. Vamos a venir acá, D2, acá decía número de factura, ¿verdad? Perdón, fecha.
fecha y abajo creo que decía número de factura, ¿verdad? Ahí está. Pueden observar que el texto pasa de esta celda, ¿de acuerdo? Si yo escribiera acá otro dato, por ejemplo un número, observen que automáticamente acá se borra parte del texto que está escrito en esta celda, en D2, perdón, en D3. Entonces hacemos lo que yo les decía, ¿verdad? Hacer un poquito más grande la celda para que el texto se vea completo, ¿de acuerdo? Es la importancia de poder editar columnas o filas, ya sea en el tamaño que estas tienen, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces ahí podemos observar. Bien, ahora vamos a colocar, para ya ir terminando, esta línea punteada que ustedes pueden observar por acá, ¿verdad? Que como les decía, esto es un borde, ¿de acuerdo? Vamos a seleccionar, creo que son estas tres, si no estoy mal, correcto, llega hasta F, seleccionamos todo esto, nos vamos a los bordes, pueden observar que no me voy a insertar, ni voy a buscar forma, sino voy a ir acá a inicio, y voy a buscar acá donde dice formas, ¿verdad? Y voy a buscar acá donde dice bordes, ¿verdad? Y en los bordes yo puedo elegir qué estilo aplicarle a estas celdas. Como yo lo que necesito es que me aparezca una línea en la parte de abajo, ¿verdad? Entonces yo necesito seleccionar el borde inferior. Pero antes de aplicarlo, vamos a elegir la línea. Como es una línea punteada, podemos elegir entre varias que tenemos acá. Vamos a elegir esta, ¿de acuerdo? Y se van a dar cuenta que nos aparece un lápiz. Aquí tenemos el lápiz. ¿Para qué? Para sencillamente, como si yo estuviera en mi cuaderno, ¿verdad? Simplemente dar clic sostenido y dibujar la línea. Ahí pueden darse cuenta ustedes que ya dibujé lo que son los bordes, ¿verdad? Que es algo diferente a colocar una línea. ¿De acuerdo? Son dos cosas distintas, ¿ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Algo que no haya quedado claro hasta acá? Todo bien, profe. Todo Bien. claro, profesor. Muy bien, Todo gracias. bien, profe. Muy bien, gracias. Espero estén comprendiendo y les esté gustando cómo utilizamos este programa, ¿verdad? Ya para terminar, pues vamos a poner esta otra forma, ¿verdad? Para formar este aspecto que tenemos por acá. Para ello, pues me voy a insertar formas y buscamos un rectángulo redondeado, ¿verdad? Lo dibujamos y lo colocamos. Pero van a decir, profe, pero no se mira la letra que está escrita en las celdas. Vamos a quitarle lo que es el relleno a la forma. Recuerden que cuando se inserta una forma nos crea la pestaña de formato. Vamos a ir a relleno de la forma y vamos a buscar sin relleno. De esa manera ya automáticamente el contenido de las celdas se encuentra por detrás o por debajo de la forma, ¿verdad? De esa manera yo voy creando lo que es mi plantilla en este caso, y por supuesto voy empezando a aplicar las diferentes opciones, los objetos que Excel me ofrece, para que ustedes se den cuenta de que también podemos utilizarlos aun cuando se trate de un programa que sencillamente se dedica a los cálculos, ¿verdad? Pero podemos crear este tipo de opciones, ¿de acuerdo? Bien, espero les haya gustado la clase del día de hoy. Pueden darse cuenta que el tiempo pasa volando y por supuesto que no nos dio tiempo de terminar de realizar nuestra plantilla. En nuestra próxima clase pues vamos a ir ya terminando y la vamos a ir aplicando. Por supuesto vamos a ir viendo algunas otras opciones que el programa de Microsoft Excel nos ofrece para que ustedes vayan comprendiendo cada uno de estos contenidos que estamos manejando. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Todo claro, profe. Muy bien, gracias. Entonces, pues con esto vamos a ir terminando el día de hoy, agradeciéndoles nuevamente a cada uno de ustedes por el esfuerzo que estamos haciendo. Sin más, yo me despido, gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós a todos.